Uno de los equipos más controvertidos de esta temporada ha sido la escudería Ferrari, que este año presentó una gran evolución en su monoplaza aprovechando las nuevas reglamentaciones. De todos los equipos, Ferrari es quizá el que dio el mayor salto, mostrándose al inicio como el gran favorito para ganar el título. Pero a pesar de tener presumiblemente el mejor auto, sus propias equivocaciones le han dejado apenas a mitad del trayecto en una situación ya muy complicada. Para poder explicar exactamente lo que ocurre hoy con Ferrari, tendríamos que retroceder en el tiempo exactamente 3 años. Nos encontramos en el año 2019, una temporada absolutamente dominada por Lewis Hamilton, que caminaba sin obstáculos para conseguir su 6º título mundial. Más o menos por estas mismas fechas, el día 30 de agosto del 2019, la Fórmula 1 retornaba de su receso de verano para correr en el legendario Spa-Francorchamps. Contra todo pronóstico, Ferrari, que estrenaba algunas mejoras en su monoplaza, hacía literalmente pedazos a Mercedes en la quali, lo que un día después se traduciría en la primera victoria de Charles Leclerc en Fórmula 1, cuando su compañero era todavía el alemán Sebastian Vettel. De pronto Ferrari se mostraba imbatible y Hamilton a bordo de su Mercedes dejó de ser rival para ellos. Los tifosi comenzaban a ver sus sueños hacerse realidad cuando entre sus dos pilotos conseguían de manera consecutiva el triunfo en Bélgica, Italia y Singapur. Hasta que el sueño termina cuando Christian Horner, director de Red Bull, y Toto Wolff, el director de Mercedes, no pudieron más e hicieron lo que ya nos tienen acostumbrados: denunciar ilegalidades en el motor de los italianos. Después de Singapur, Ferrari no volvió a ganar otra carrera en esa temporada, pero las 3 victorias consecutivas dejaron en ridículo al que presumía de ser el mejor equipo de la última década, y dejaba entrever lo que Ferrari estaba preparando en sus monoplazas para los años subsecuentes. 2021 había sido el año elegido por la FIA para llevar a cabo importantes cambios en Fórmula 1, lo que para muchos representaba el fin del dominio Hamilton-Mercedes y un antes y un después para la escudería Ferrari. Algunos incluso se ilusionaban y pensaban que la incorporación de Jean Todt o Stefano Domenicali como mandamás de la Fórmula 1 no haría más que sumar a un posible regreso triunfal de los italianos por esa estrecha relación que ambos tenían con Ferrari. Pero todo cambió en el 2020, año que resultó ser desastroso para el mundo por las razones ya conocidas, y la Fórmula 1 no estuvo exenta de afectación. El mundo entero se paralizó a mediados de marzo, justo cuando la temporada estaba a punto de ser inaugurada. De manera brillante, los dirigentes de la FIA pudieron adecuar un calendario alternativo sin público para tratar de reducir las pérdidas económicas, y finalmente la temporada pudiera llevarse a cabo. Pero siendo 2020 un año de elecciones en Estados Unidos, en la disputa electoral aprovecharían las voces de diferentes personalidades en el mundo del espectáculo para representar a una comunidad en concreto, y no dejaron pasar la oportunidad de usar a Lewis Hamilton para hacerles propaganda política. El eslogan utilizado por el británico era visto delante de cámaras antes y después de las carreras, incluso cuando posaba en el primer lugar del podio. Mercedes se sumó a la causa cambiando el color de sus autos ese año, siendo que Mercedes son las flechas plateadas por antonomasia. Creo que era muy claro que las aspiraciones en 2020 eran prácticamente nulas para cualquiera que no fuera Hamilton y Mercedes. Casualidad o no, la temporada 2020 terminó siendo completamente dominada por el inglés, que igualó el récord de títulos de Schumacher, y para rematarla, debido a que el mundo se paralizó en el 2020, los cambios técnicos que se tenían previstos para implementarse en 2021 se postergaron hasta el 2022, lo que dio ventaja nuevamente a equipos como Mercedes, prolongando su dominio un año más en la Fórmula 1. No es ningún secreto que desde el 2019 Ferrari decidió enfocar todos sus recursos y energía en el desarrollo del monoplaza que usarían a partir del 2021, cuando cambiarían las reglas del juego. Pero al final, esto llegó un año más tarde de lo previsto, y Ferrari básicamente tuvo que hipotecar sus 2 últimas temporadas. Y es que lo que vimos los últimos años con Ferrari fue realmente escandaloso, considerando que se trata del equipo emblema y el más ganador en la historia de la máxima categoría. Ferrari pasó de ser segundo en 2019 a ser sexto en 2020, en la que ha sido una de las peores temporadas en la historia del equipo. Y aunque en 2021 la cosa mejoró un poco,
quedarían terceros a más de 250 puntos de distancia con el segundo lugar. Todo esto sin mencionar que ya han pasado 15 años desde su último campeonato de constructores en aquella ya lejana temporada 2007, racha que está a punto de igualar a la peor que han tenido en su historia cuando en 1999 acabaron con una sequía de 16 años sin títulos desde 1983. Pero ahora, cuando por fin la escudería italiana puede presumir ese auto competitivo que soñaban hace ya bastantes años, parece que son esos mismos años lejos del protagonismo los que le están cobrando ahora la factura. El poco involucramiento que los italianos han tenido en situaciones al límite debido a su prolongada ausencia en la competencia no ha hecho más que sacar a la luz la falta de experiencia de su personal, en especial de su director Mattia Binotto, quien junto con sus ingenieros llevan cometiendo errores groseros en sus decisiones casi sistemáticamente, errores que invariablemente son aprovechados por la competencia. Encima de todo, al día de hoy, a diferencia de Red Bull, Ferrari sigue sin definir quién es su número uno, lo que no ha hecho más que avivar una innecesaria disputa interna entre sus dos pilotos, pues ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer. Máxime que, para buena o mala suerte de Ferrari, ambos siguen muy igualados en puntos. Hagamos una radiografía de lo que ha sido hasta ahora la temporada de Ferrari. Gran Premio de Bahrein. El comienzo soñado para cualquier equipo. 1-2 para Ferrari y encima doble cero de Red Bull, que comenzaba la temporada de la peor manera posible. Leclerc se anota la pole, victoria y vuelta más rápida. Gran Premio de Arabia Saudita. Leclerc pierde de último momento la que hubiese sido su segunda victoria a manos de Verstappen. Ferrari se conforma con el segundo y tercer puesto del podio. Gran Premio de Australia. Comienza la mala racha de Sainz. Pésima calificación del español, que queda noveno a segundo y medio de su compañero. En carrera, Ferrari pone a Sainz neumáticos duros para tratar de remontar, pero en tan solo 2 vueltas el español pierde 6 posiciones, se sale de pista y abandona. Leclerc se lleva la pole, victoria y vuelta rápida, lo que comenzaría a marcar una tendencia en el equipo. Imola. El viernes en calificación Sainz choca y nuevamente queda relegado hasta la 10ª posición. Y aunque el sábado remonta 6 lugares, de poco le serviría, pues el domingo, apenas en la salida, se toca con Ricciardo y abandona yéndose nuevamente en ceros. Leclerc por su parte comete un error y se sale de pista intentando alcanzar a Sergio Pérez. De milagro termina sexto en lo que sería un escandaloso 1-2 de Red Bull en casa de Ferrari. Gran Premio de Miami. Comienza la colección de poles sin victoria. Ferrari domina la quali en un circuito que se pensaba favorecería la velocidad en recta de Red Bull. Pole para Charles, segundo puesto para Carlos. Pero el domingo, Sainz salía por la parte sucia y pierde inmediatamente la posición con Verstappen, a quien le tomaría tan solo 8 vueltas más adelantar también a Leclerc, que sufre de degradación prematura en sus neumáticos. Leclerc termina segundo y Sainz tercero. Gran Premio de España. Nueva pole para Leclerc. Carlos sale tercero. Pero el domingo otra mala salida del español lo hunde al 5º lugar para después volver a salirse de pista, cayendo temporalmente hasta la 14ª posición. Mientras tanto, Leclerc lidera con amplia y cómoda ventaja, pero sin previo aviso, su motor simplemente le deja de responder y le obliga a abandonar, dejando ir 25 puntos a manos de Verstappen, que se convirtió en líder del campeonato. No, what happened? Lost power. I think the turbo exploded. We'll come back to you. Mónaco. Pole para Leclerc, con las dos Ferrari arrancando en primera fila. El domingo la carrera comienza con lluvia, pero la pista se seca rápido y Red Bull mueve sus fichas primero, cambiando a neumáticos intermedios. Ferrari entra en pánico y toma la decisión muy tarde, cuando se había esfumado ya cualquier chance de conservar el primer lugar. De los dos Ferrari, el más perjudicado era el de casa. Box now, box for hard. Stay out. Fuck! Why? What I do? Tire, position 5. Multifunction tire, position 5. Una parada errónea en pits termina con todas sus aspiraciones al podio. Pérez se lleva la victoria, que defendió a muerte con Carlos Sainz. Leclerc termina cuarto.
Gran Premio de Azerbaiyán. Cuarta pole consecutiva y la sexta de la temporada para Leclerc. A estas alturas, la paliza de Leclerc a su compañero es escandalosa, 8-0 en quali. Pero de poco importaba, pues ambos se irían de ahí con las manos vacías. Tan solo 9 vueltas aguantó el motor de Sainz y 20 vueltas el de Leclerc, justo cuando este último lideraba la carrera, dejando ir otra posible victoria a manos de Verstappen. Problem, engine. We'll come back to It's you. done. No, that's done. Doble cero y encima Charles penaliza con 10 puestos por cambio en su unidad de potencia. Gran Premio de Canadá. Por fin apareció Carlos en un fin de semana donde Verstappen no tuvo competencia. El holandés se queda con la pole y domina con amplia diferencia la carrera, pero un safety car a poco del final hizo que las cosas se pusieran emocionantes. Sainz, con un hambre de triunfo pocas veces vista, le pisó los talones al holandés durante más de 10 vueltas, pero aún con DRS, la velocidad del Red Bull fue imposible de igualar para su Ferrari. Sainz termina segundo y se queda con la vuelta rápida. Leclerc queda quinto. Silverstone. Se invierten los papeles y comienzan los disgustos. Esta vez Carlos se impone a su compañero consiguiendo su primera pole y la séptima de Ferrari. P1 confirmed. Good job. No way. P1 baby. Let's enjoy it. Oh shit. I didn't expect that one. I felt terrible out there. How did I do P1? Yeah, you keep it together like a smooth operator. La carrera será recordada por esa legendaria frase de Carlos a su equipo: "Stop inventing". The instruction is to give 10 car lengths to Charles and some breathing space. Within 10 car lengths. But guys, I'm under pressure from Hamilton. Please don't ask these things. Please. Let's say stop inventing. Stop inventing. I'm under pressure also. Carlos, desde la radio, exhibió la incompetencia de su equipo, que le pedía la absurda estrategia de calcular una distancia de 10 coches para proteger la posición de su compañero que iba más lento. La desobediencia de Carlos le valió para lograr la soñada victoria que tanto se le resistió, pero Leclerc no se la vendió barata, pudiendo incluso ambos quedar fuera de manera innecesaria. Primer victoria de Sainz y cuarto puesto para Leclerc en un polémico final de carrera. Austria. Una carrera que en el papel dominaría Red Bull por ser en casa, resulta más apretada de lo previsto. Ferrari se mostró fuerte y con mejor ritmo en carrera. Leclerc iba primero y Carlos tercero, pero a solo 14 giros para el final vuelven los problemas para Ferrari. Sainz estaba a punto de alcanzar a Verstappen para quedarse con el segundo lugar, pero su Ferrari dijo basta y el motor se incendiaba con Carlos aún a bordo. Engine. No. Casi simultáneamente, Leclerc se queja también de un problema. Esta vez era el pedal del acelerador que se quedaba atascado. Sus ingenieros lo confirman. Copy, we'll come back to you. What's happening with the throttle? We'll come back to you. So sometimes the throttle gets stuck coming off. So try to remove it as much as you can. Remove the foot. You cannot imagine what's happening with the pedal. It's a mess. So sometimes it's not coming back to 0%. I can feel it, mate. You are doing a really good job. The downshift, I refused also. Yes, it's because of the throttle pedal. And That is so difficult. copy, understood. Ferrari temía que la historia en Bakú se repitiese y volver a irse en ceros, pero el monegasco logra mantener el auto en pista y gana la carrera. Leclerc celebra, mientras el español queda desconsolado justo cuando venía recuperando sus esperanzas en el campeonato. Además de irse nuevamente en cero, debido a los obligados cambios en su motor, penalizará arrancando desde el fondo de la parrilla para la siguiente carrera. Gran Premio de Francia.
Octava pole para Ferrari en la temporada, que hay que decir consigue Leclerc gracias al rebufo que le brindó su compañero. Un trabajo de equipo impecable para Ferrari, aprovechando que su otro piloto tendría que salir desde el fondo. Pero muy temprano en la carrera vuelve a manifestarse el problema con el pedal en el auto de Leclerc. Esta vez el monegasco que lideraba no puede mantener la concentración y pierde el auto pegándose con las protecciones, en lo que sería una victoria más para Verstappen. Are you okay? I cannot get throttle. Now it's 0%. Sainz rescata un quinto puesto en una gran remontada saliendo desde el fondo, quedándose además con el punto extra por la vuelta rápida. Gran Premio de Hungría, lo que ya se venía anunciando desde varias semanas atrás. Mercedes con George Russell consiguen su primera pole. Sainz queda segundo por delante de su compañero. Oportunidad inmejorable para Ferrari de recortar distancia, pues por primera vez en la temporada ningún Red Bull calificaba entre los tres primeros. Verstappen salía décimo y su compañero onceavo, en un circuito donde es además complicadísimo adelantar. Leclerc se muestra con mejor ritmo, lidera la carrera, pero a 20 vueltas del final, Ferrari se las arregla para echarlo todo a perder. Deciden ponerle a Charles neumáticos duros, tirando a la basura toda la distancia que habían ganado. Verstappen, habiendo salido décimo y con un trompo incluido, nuevamente se las arregla para ganar la carrera. Leclerc termina sexto, mientras que Sainz pierde el podio al final con los dos Mercedes, que dicho sea de paso ya empiezan a ser una amenaza seria para los italianos. Haciendo el conteo de daños tenemos 25 puntos perdidos en España con el abandono de Leclerc por los problemas de motor, 13 puntos que dejaron ir en Mónaco si el equipo hubiera actuado a tiempo con el cambio de neumáticos en Leclerc, lo que hubiese representado 25 puntos por ganar la carrera en lugar de los 8 obtenidos con el cuarto lugar. 37 puntos en Bakú con ese doble abandono. Los 37 puntos se suman de los 25 que perdió Leclerc y los 12 que perdió Sainz si la carrera hubiese terminado con Charles I y Carlos IV. 15 puntos en Austria por el abandono de Sainz, que iba tercero cuando se incendió su motor. 25 puntos que dejó ir Leclerc en Francia tras abandonar liderando la carrera. Y 17 puntos que dejaron ir con Leclerc en Hungría, en una pésima estrategia de neumáticos de parte del equipo. De haberse mantenido en primer lugar, hubiera conseguido 25 puntos en lugar de los 8 conseguidos por el sexto lugar. Entre malas decisiones, problemas de fiabilidad y errores, Ferrari ya ha dejado escapar en 13 carreras la increíble cantidad de 132 puntos, mismos que ha aprovechado la competencia. Si consideramos que la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 97 puntos en el campeonato de constructores y de 80 puntos en el de pilotos, es claro que con algunos pequeños ajustes la historia de Ferrari hubiese sido otra muy distinta. Y eso que no estamos considerando errores de pilotaje, simplemente problemas de fiabilidad y malas estrategias. A estas alturas, muchos nos preguntamos cómo es que alguien como Mattia Binotto sigue estando al comando en el equipo. La respuesta a esa pregunta, por desgracia, no la tengo. Pero lo que sí puedo decir es que hoy en día, y por mucho que esto duela a muchos, Ferrari necesita más de la Fórmula 1 que la Fórmula 1 de Ferrari, y esto sí que puede explicar muchas cosas. En fin, aún faltan 9 carreras, y aunque todo puede pasar de aquí en adelante, es cierto que Ferrari la tiene ya muy complicada. Además, considerando de que la gran mayoría de las fechas que restan en el calendario pintan para favorecer a Red Bull, y en concreto a Max Verstappen. Como ejemplos tenemos a Bélgica, Holanda, Austin o México. Pero ¿ustedes qué opinan de todo este drama con Ferrari? ¿Creen que este descanso sirva para que dentro de Maranello se hagan esos pequeños ajustes que podrían apretar la definición del campeonato? ¿O creen que definitivamente Verstappen ya no tiene ninguna competencia? Dejen su opinión en la caja de comentarios. De mi parte es todo. Les recuerdo suscribirse al canal para estar al tanto de nuestro contenido y si les ha gustado el video no olviden dejar su like. Yo soy Elliot Fox, les mando un abrazo y nos veremos en un próximo video.